Hey Luija, ¿qué tal? Bien, tío, ¿y tú? Muy bien, hoy hemos venido al lago de Polvoranca once again. Bien, estamos muy a gusto, ¿verdad? Sí, aquí estamos otra vez, amigos, y hoy tenemos un nuevo tema para hablar y para enseñaros, que sería how to ask for directions and most importantly, how to understand the directions that someone will give you. ¿Vale? Entonces, to ask for directions in Spanish is... Bueno, pues en español sería preguntar por una dirección o preguntar dónde está un sitio. Ahí está, preguntar a la gente, ¿no? Preguntar por una dirección, to ask for directions. Correcto. And Luija, what's the most common way to do that in Spanish? Bueno, normalmente vamos a empezar con disculpe o perdone. ¿Cómo se llega al museo, por ejemplo? ¿Cómo se llega? Sí, how I get there, yeah? ¿Cómo se llega? But we are using se in an impersonal way. Yeah. So it's not cómo llego. En este caso, you're not asking how you can get there. You're asking how people in general get there. Ahí está. ¿Cómo se llega? También podríamos usar este se con cualquier verbo realmente. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se dice? No estamos preguntando cómo digo. No, Es en general. eso es. Por eso usamos el impersonal, el se. Y también llegar es to get there, to arrive. Entonces, ¿cómo se llega a la iglesia? Esa sería la pregunta perfecta, siempre y cuando primero hayamos dicho disculpe, o perdone. También puedes añadir señor, señora, disculpe señor. Eso es. ¿Cómo se llega a la iglesia? O Juan, también oigo yo lo de ¿dónde queda la iglesia? Sí, esa es otra manera, ¿verdad? Muy común. ¿Sabe usted dónde queda la iglesia? El verbo quedar, you know, is to meet with someone, incluso no me queda dinero, I don't have any money A left. few minutes. Yep, pero en este caso usamos también ese verbo en estas situaciones. ¿Dónde queda la iglesia? Sí, también podríamos usar ¿por dónde queda? If we asking for like, Around yeah, not the exact place, more or less. the area. ¿Por dónde queda? ¿Queda por Alcorcón o por Leganés? Ajá, eso es. Vale, pues ya sabéis, disculpe caballero, ¿cómo se llega a la iglesia? Ahora vamos a ver las instrucciones. A ver qué nos pueden Eso. responder, ¿no? Claro, cómo entenderlas, incluso algún día podréis darlas. Hombre, claro. Claro, ¿cómo se llega a la playa? Okay, first thing we are going to learn is turn right or turn left, Juan. Vamos a verlo. ¿Cómo diríamos? Yes, of course, look. Turn left. ¿Cómo lo dirías, Luija? Pues yo diría, sí, mire, gire a la izquierda. En una manera formal, ¿no? Ahí va. Si es tu amigo, le dices, pues mira, gira ahí a la izquierda. Ahí está la diferencia entre gira y gire. Cuando decimos gire, estamos usando el presente del subjuntivo para ser formal, Ya, en el imperativo, ¿no? correcto. Así que ya sabéis, normalmente somos formales con la gente que no conocemos, así que lo más normal sería usar la manera formal, ¿no? Sí. Gire usted a la izquierda. So what if we say, Luija, take the first on the left? Gire la primera a la izquierda, decimos. A la primera, ¿no? También la segunda. Gire la segunda a la derecha. Correcto. Podría ser gire la segunda calle a la derecha. O coja el siguiente cruce y gire a la derecha. También. Entonces esto sería to take the first on the left. Coger la primera o girar la primera a la izquierda. ¿Ha quedado claro? I think so, Juan. Seguimos. Luija, keep going straight until you see a shop. Siga recto o siga de frente hasta que usted vea una tienda. Perfecto, perfecto. Siga en una forma formal o sigue de una forma normal. Correcto. Sigue recto hasta que veas la tienda de caramelos. Recto o sigue de frente, ¿eh? Valen Sí, las dos maneras. Sí. Continúe recto. También. Entonces recto significa straight. Bien, next step.
If I say, Juan, cross at the traffic lights, En este caso, cross es cruzar, o cruce en el semáforo. correcto. Pues eso, cuando vea un semáforo, cruce la calle, o cruce la carretera. Cruzar la carretera is to cross the road. Correcto. Fijaos, traffic lights, semáforo. Semáforo. Sí, sí, no son farolas, ¿eh? No, those are street lamps. Esas son las Exactamente. farolas. Traffic lights are really important Yeah. for the traffic. Sometimes a bit annoying, Juan, because if you catch all the traffic lights red, it's not funny. No mola nada coger todos los semáforos rojos, ¿a que no? Exactamente. Llegarás a casa un poco tarde. Continue on this side of the road and you will see a pub. Continúe o siga por este lado de la calle y verá un pub o un bar. Verá. You will see. Eso es futuro puro, verá. Verá o verás, dependiendo. Una vez más, si es formal o si es un colega tuyo, un amigo. Claro. Lo normal es decir verá porque no conoces a esa persona. Correcto. Verá usted un pub, ¿sabe? Un bar inglés. Por ahí anda la cosa. Pregunte ya allí a alguien. Claro. Ask someone there, because I guess if they live in that neighborhood, they can give you the exact indication. They will know. It's next to the train station. Ah, está al lado de la estación de tren. Está al lado. You can't miss the place. No tiene pérdida. Okay, so when you get there, you will see it in front of the station. Ah, cuando usted llega allí, lo verá justo delante de la estación. Justo delante, ¿eh? Delante. So let's remark that in front of Cuidado. is not enfrente de. It's similar, but not the same. It's delante. Enfrente de, in English, is opposite. Opposite, exactly. Important, ¿eh? You see the pub and the chicken shop. Yeah, I can see it. Lo puedo ver. So this thing you're looking for is between both. Ah, o sea que está entre el bar y la tienda de pollo frito, ¿no? Ahí está. Kennedy's Chicken, between both places, ¿vale? Bien, perfecto, gracias. And what if we ask, is the station far from here? Bueno, podríamos decir, perdone, ¿queda muy lejos la estación de aquí? Esa es una muy buena manera de decirlo, aunque podríamos decir, ¿está muy lejos? También, Pero queda muy lejos, suena muy nativo. suena muy bien. También esta persona podría responder, no, queda muy cerca, no se preocupe, está aquí al lado, ¿eh? Está justo ahí. Ahora queremos decir en español, it's quite far. Está bastante lejos, ¿eh? Sí, and what about it's quite close? Está bastante cerca, no vas a tardar mucho en llegar andando. Claro. In this case, this means bastante. También a veces se dice it's kind of, yeah? It's kind of far, pero no exactamente. Sí, bueno, pero eso sería un poco, queda un poco lejos, ¿eh? Mm, Un poquillo lejos Sí. queda. pero quite far, bastante lejos. Yo creo que ahí te están recomendando que te cojas un taxi. Sí. Me da la sensación, Juan, ¿eh? Cójase usted un taxi Tiene porque... pinta. Tiene Sí, pinta. sí. Porque con el calor que hace, media hora andando, no se lo recomiendo, No, caballero. no es muy sano que digamos. That place that you're looking for is just around the corner. El sitio que usted está buscando está justo a la vuelta de la esquina, decimos. Around the corner, ¿eh? A la vuelta de la esquina lo puede usted ver. Correcto. Bien, esquina, corner. That's very common to say. That's why in football we say saque de esquina cuando sacan un corner también. Claro. Saque de esquina. Sí, sí, sí. Okay, amigo, did you understand? I It's guess so. on your left. ¿eh? Está a su izquierda Exactamente. Está justo ahí, ¿eh? Está a su izquierda, amigo. o a tu derecha también se podría decir. Sí. Okay, Luija, how would you say the street in Spanish? ¿no? La calle. Ah, tanto la calle, ¿no? La Yes. calle o la calle Galicia. Por ejemplo, La- Galicia Street. Galicia sería. Street o just the streets where people Eso es. hang around. En español decimos primero calle Galicia, no podemos decir Galicia calle. In English is different. We say Galicia Street, we Exacto. say calle Galicia. Vale, disculpe, ¿dónde queda la calle Ermitaño?
Pues tiene usted que seguir todo recto y cuando cruce allí en el semáforo, ve allí el semáforo, pues luego tiene que girar la primera a la izquierda y ya está allí. Ah, o sea que cruzo la carretera en el semáforo y luego ya es la primera a la izquierda. Ya está muy cerquita, bueno. 7-8 minutillos andando, ¿eh? Pues voy para allá. Muy bien. Excuse me, how can I get to the main road of Camden Town? Disculpe, ¿cómo se llega a la calle principal de Camden Town? Pues la calle principal es justo esa de ahí. Siga recto y lo verá, ¿vale? Muchas gracias. And do you think I should go on foot, by train? What do you think? Can I get there on foot? ¿Puedo llegar allí a pie o andando? Entonces eso significa on foot, ¿no? A pie, caminando, andando. Correcto. Vale, remember amigos, a pie. O do you think I should get the bus? Que si debo de coger el autobús o ir en autobús, Sí, go by bus. Exactamente. ¿Tú crees que debería ir en autobús? Hombre, si estás acostumbrado a andar, usted puede ir a pie, pero está un poco lejos, ¿eh? Más o menos puede llevarle a usted 1 hora andando, ¿eh? Bueno, entonces me cojo el autobús. Yo creo que sí, va a ser lo mejor porque hace mucho calor, ¿eh? Claro. Perdone. Dígame. Disculpe, ¿sabe usted dónde queda la iglesia, por favor? La iglesia queda muy cerca, no está muy lejos de aquí. ¿Y podría usted indicarme cómo llegar, si es tan amable? Yo se lo indico, no se preocupe, mire. Vaya usted todo recto y cuando llegue a un semáforo, cruza la carretera. ¿Vale? ¿Me bien. sigue? Sí, de momento sí. Cuando cruce la carretera, sigue usted a la derecha. Tendría usted que coger la primera a la derecha. Bien. Y la verdad es que ya está justo entre una tienda de pollo y un banco. Bien. Entonces usted me ha dicho que vaya todo de frente, que cruce la calle en el semáforo y luego gire la primera a la derecha y busque la iglesia entre un bar y una tienda de pollo. Exactamente. No tiene pérdida, la verdad. No, además, ¿queda muy lejos? Está aquí al lado. No queda nada lejos. O sea que cree usted que es buena idea ir a pie, ¿verdad? Puede usted ir a pie perfectamente. Bueno, muy amable, hasta luego. Una cosa, Sí, dime. esa camiseta que llevas, ¿dónde te la has comprado? Esta, pues mira, esta es del canal Spanish from the Roots. Está muy guapa, ¿no? O sea que esa camiseta es de un canal de YouTube. Sí, de que enseñan español 2 chavales de lujo, ¿eh? Spanish from the Roots. Sí, no lo olvides. Ahora Pídete una. Ahora mismo les sigo en YouTube y me informo de todo lo que hacen, Por ¿vale? supuesto. Venga, pues muchas gracias por las indicaciones. Que tenga usted un buen día. Suerte. Hasta luego.